De repente, la Edad Media no fue el capítulo más productivo en la historia de la filosofía, pero vaya que nos resulta interesante si consideramos el aporte de la escolástica como la base de la filosofía posterior. Así pues, en este video trataré de explicarte por qué la Edad Media no fue un periodo tan oscuro como a veces pensamos. Si la Edad Media fue una época oscura, es algo discutible. Si lo hubiera sido, pienso, no hubiese tenido la fecundidad necesaria para propiciar el Renacimiento o la modernidad. Sí, es posible que aquella era no haya brillado por su desarrollo tecnológico o artístico, aunque a mí en lo personal el periodo gótico me parece excelso. Sin embargo, mucho del atraso con el que solemos relacionar a la Edad Media tiene que ver más bien con el periodo inmediatamente anterior a la misma, o sea, la Antigüedad tardía. El historiador italiano Francesco Petrarca emplea el término Edad Oscura a los siglos previos a la Edad Media, es decir, a la antigüedad romana en decadencia, que se caracterizó por una falta de interés en la literatura latina, la decadencia demográfica general, el empobrecimiento de la tecnología y la limitada actividad constructiva y cultural, lo cual decantó en la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V y su posterior fragmentación en numerosas entidades políticas sucesoras. En este periodo se vivía una época de caos y pérdida de unidad cultural, política y social, de modo que poco a poco, y si nos valemos del concepto de Petrarca, la Edad Oscura abarcó desde los años 400 hasta los años 1000 de la Era Común, que es cuando Occidente encuentra nuevamente una comunión bajo un nuevo orden, la Iglesia Católica, los dogmas de fe y el papado. Sí, este orden era cuestionable, suponía un retroceso frente al pensamiento helenístico, pero resultaba necesario para la supervivencia de la cultura occidental frente a los musulmanes, que estaban en pleno auge y que estaban, vale decir, mucho mejor organizados. Por ello podríamos explicar enfrentamientos como las cruzadas, que me parece una forma de manifestarse frente a un enemigo, si bien con los estándares de fe, pero en el fondo, y muy por sobre todo, para hacerles ver, mira, aquí estamos todos, no somos tribus dispersas y ni se te ocurra invadirnos. En fin, quería hacer esta introducción para que no se entienda de mala manera la escolástica, es decir, como la destrucción de la filosofía clásica, sino más bien para que se entienda como una especie de rescate desesperado. Cierto es que la filosofía grecorromana nació precisamente cuando los primeros pensadores se atrevieron a dar explicaciones sobre los fenómenos que percibían sin recurrir a intervenciones divinas. Cierto es que la filosofía clásica en sus mejores años filosofaba sobre la existencia, el raciocinio, abstraía cuestiones elementales, discutía temas políticos y éticos y sociales, propiciaron las ciencias naturales y dieron los primeros alcances que tenemos sobre la astronomía, alejándose de la adivinación y el esoterismo. Sin embargo, en los últimos siglos del Imperio Romano de Occidente, la filosofía había decaído como el resto de manifestaciones intelectuales y se limitaba más bien a hacer nuevas interpretaciones de lo que ya se había expuesto años atrás, y así es como era muy común el neoplatonismo y el aristotelismo. A propósito de esto, valdría comentar que entre guerra y destrucción de bibliotecas como la de Alejandría, el mundo occidental había perdido por mucho el rastro a las obras de Aristóteles, y por el contrario fue en el mundo islámico donde éstas tuvieron más vigencia, lo cual propició el surgimiento de filósofos árabes aristotélicos como Avicena y Averroes. En definitiva, la filosofía occidental por aquellos años era una llama que se extinguía lentamente hasta que finalmente, y aquí el gran aporte de la Edad Media en Occidente, se convierte en una materia universitaria. De ahí el término escolástica, que proviene del latín scholasticus, o sea, propio de la escuela. Y gracias a esta institucionalización del saber se establece un nuevo método de enseñanza y además se nutre con aportes de la filosofía judía y árabe, razón por la cual, y aquí se da la gran paradoja, Occidente redescubre a Aristóteles gracias al Medio Oriente, primero por la obra de Averroes, como les comentaba, y luego, siglos después, por traducción directa del griego antiguo. El método de la escolástica era de lo más simpático y en cierta forma se echa de menos en el sistema educativo actual. La escolástica se valía de dos instrumentos fundamentales que era la lectio, o sea la lectura de textos, y la disputatio, o sea la discusión pública. Era interesante el tema de la discusión pública porque representaba un debate sobre cuestiones polémicas, mediante la exposición de un problema, la discusión y una posterior resolución del mismo, donde era admitida perfectamente la conclusión del mismo estudiante y la del gran maestro o escolástico.
Sin embargo, como ya advertirás, el manejo de la escolástica no era tan sencillo si es que recordamos que por aquel entonces se vivía prácticamente una teocracia y era precisamente la Iglesia Católica la que dirigía las universidades donde se practicaba la filosofía. Así pues, habría que considerar que la escolástica estaba regida por una máxima atribuida al padre Damián, aunque algunos también se la atribuyen a Agustín de Hipona. Decía así: Filosofía ancilla theologiae est. La filosofía es la esclava de la teología. De modo que toda conclusión dada por los estudiantes no debía desentonar con los dogmas de fe o con las enseñanzas de los padres de la Iglesia. De todas formas, a pesar de esta limitación que quizás para algunos podría representar un regreso a la filosofía primitiva, en la que los pensadores entonces no terminaban de divorciarse de la intervención divina, la escolástica supuso tres cosas. Primero, una reconexión con la filosofía clásica. Segundo, una apertura a nuevas culturas como la judía y la árabe. Y por último, una nueva corriente del pensamiento que intentaba equiparar el pensamiento racional con los dogmas cristianos. En definitiva, según la teología, la idea de Cristo no solo es cognoscible mediante la fe, sino también mediante la razón. Dentro de la filosofía escolástica vale la pena mencionar a dos pensadores. Primero, Alberto Magno y segundo, a Tomás de Aquino. Alberto Magno fue un enciclopedista que tradujo y comentó y clasificó muchos textos antiguos, incluidos los de Aristóteles, los cuales comentó muy bien e introdujo sus aplicaciones dentro de las ciencias medievales. Tomás de Aquino, por su parte, fue conocido por su Suma Teológica y su Suma contra Gentiles, una obra monumental donde atiende múltiples cuestiones de fe, moral y derecho. Dentro de esa obra vale destacar sus 5 vías con las que demostraría la existencia de Dios, mediante conceptos como el motor inmóvil y la causa eficiente, a las cuales le podríamos dedicar tranquilamente otro video. De momento ha sido todo por hoy y si te gustó este video te invito a suscribirte a mi canal o también a seguirme por las redes sociales, por Facebook, Twitter e Instagram. De momento se despide de ti tu amigo Josué y espero verte en una muy próxima oportunidad. Per aspera ad astra.